Bien, pues vamos a iniciar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? ¿Quién nos guía en oración? A mí. Ok. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy y también te damos gracias porque nos permitiste poder reunirnos hoy, que puedas cuidar a todos los hermanos y también a los que no pudieron asistir la noche de hoy y puedan poder ver la transmisión desde donde sea que puedan estar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, dice, hoy vamos a leer solo 2 versículos. El desarrollo cristiano consiste en 2 partes que debemos comprender, y esto es parte importante de lo que vamos a ver en el estudio de hoy. La primera parte es la salvación, ser llamados por Dios al escuchar el Evangelio y entregar nuestra vida a Cristo para nacer de nuevo. Esa es la primera parte. En lo que respecta a la carta a los Romanos, esta parte ha sido explicada ampliamente y en los capítulos 1 al 11, cerrando el tema de manera impactante con una conclusión excelsa sobre el Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta conclusión ha resaltado la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, con lo que terminó el capítulo 11, lo insondable de sus juicios y lo inescrutable de sus caminos. Pues al encerrar a todos bajo pecado, Dios ha tenido misericordia de todos y de este modo ha dejado muy clara su soberanía, por la cual Él decide a quién ha creado para manifestar su misericordia y a quién para manifestar su ira. Esto debe generar en nosotros una profunda gratitud a Dios al entender la enorme gracia que nos ha dado al habernos llamado a salvación, pues es común que el cristiano menosprecie esta magnífica gracia. Por lo general menospreciamos mucho, tenemos esta tendencia a no considerarlo como lo más importante en nuestra vida. La segunda parte, esta fue la primera parte, conocer el Evangelio, ser llamados por Dios, haber recibido de su gracia, y esto debe generar en nosotros gratitud a Dios. La segunda parte del desarrollo cristiano viene ahora en los siguientes capítulos de la carta. Esta parte se refiere a nuestro desarrollo como cristianos, lo cual debería animar nuestros corazones de una forma indescriptible, pues habiendo sido explicada la profunda sabiduría de Dios en nuestra salvación, ahora Dios mismo desea hacernos partícipes de esa sabiduría. Por lo tanto, esto no es un tema menor. Pero en este tema no partimos de ceros, pues en la explicación de nuestra salvación se nos ha dicho que el plan de Dios para los llamados es transformarnos a la imagen de Cristo. Para lograr esto no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu, aguardando la redención de nuestro cuerpo y la vida eterna. Así que ahora veremos otra enorme manifestación de la gracia de Dios, pues además de su salvación, Él nos comparte su conocimiento y sabiduría como hijos a fin de alcanzar su propósito eterno. Entonces vamos a leer Romanos 12 del 1 al 2. Que es donde viene el estudio de hoy, Romanos 12, del 1 al 2. Entonces empezamos con nuestro hermano Rudy. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Bueno, dice, hoy vamos a hablar de la renovación de nuestra mente. Por generaciones, la Iglesia se ha concentrado en la predicación del Evangelio para salvación, lo cual es muy bueno. Pero debido a ello ha descuidado la parte de la perfección del creyente, es decir, se ha enfocado en la primera parte que describimos al inicio. Por esa razón, el evangelio que se predica no siempre refleja el verdadero deseo de Dios para la humanidad, pues quien evangeliza
no necesariamente ha sido transformado a la imagen de Cristo que predica, fallando en ser la manifestación misma del efecto del Evangelio sobre su vida. Muchos hablan de un Cristo que a ellos no los ha cambiado. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Y esto se debe a que no se ha puesto toda la atención a la segunda parte de la carta a los romanos, la formación que todo creyente requiere. Al decir, por tanto, hermanos, que es como empieza el versículo 1, ¿verdad? Por tanto, hermanos, se refiere a que lo que va a decir está relacionado con la frase anterior, la cual se encuentra en donde la frase anterior es... ¿Mande? Romanos 11:36. Esa es la cita de la frase anterior. Entonces pueden ponerle ahí Romanos 11:36. Aunque estamos hablando que la carta en este sentido se divide en dos grandes partes, una va del capítulo 1 al capítulo 11, el otro va del capítulo 12 al capítulo 16, en realidad hay una relación entre las dos partes. Romanos 12:36 dice, es decir que lo que ahora va a enseñar se deriva de, porque, de él, luego, por él y para él. Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Ok, entonces, lo que cuando dice por tanto se refiere a esto, es decir, lo relaciona con el capítulo 11. Debido a que todo es para la gloria de Dios, porque de él, por él y para él, bueno, a él sea la gloria. Entonces, por lo tanto, derivado de que todo es para la gloria de Dios, ahora nos hace ¿qué dice después? Por tanto, hermanos, les ruego. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Un ruego. Les hace un ruego. Ok. En algunos pasajes Pablo hace un ruego cuando va a dar una instrucción. Miren, vamos a ver, hermana, 1 Corintios 1:10, Abisaí 2 Corintios 10:1 y 2, Natán Efesios 4:1 y Rudy 1 de Pedro 2:11. Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, entonces él hace un ruego que estén todos unidos. Luego 2 Corintios 10:1 y 2. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero usado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Ok, entonces nuevamente él hace un ruego, no está dando una orden. Y luego Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ok, entonces nuevamente un ruego. También Pedro lo hace en 1 de Pedro 2:11. Amados, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, un ruego también de parte de Pedro. ¿Por qué en lugar de dar un mandato hace esto? Dice, la razón de esto es que en lugar de dar un mandato que derive en una obediencia impuesta o forzada, lo que ambos buscan, Pablo y Pedro, es que el creyente haga lo que se le pide por su propia voluntad para que entonces la gloria a Dios sea auténtica. Cuando él dice les ruego,
él podría decir, bueno, les mando, les ordeno, y la iglesia al hacerlo lo haría porque fue una orden. Pero cuando dice les ruego, lo que está buscando es que uno lo haga voluntariamente. Entonces, lo que él nos va a pedir o lo que él va a enseñar en este versículo 1 de Romanos 12 es una solicitud de que lo hagamos de corazón voluntariamente. ¿Sí me explico en esto? No es una orden porque no tendría ningún sentido una adoración forzada. Ok, por esa razón se busca la obediencia del creyente por 3 motivos. Ok, que viene a lo que acabamos de ver apenas de este versículo, nos ha dado 2 motivos y vamos a ver el tercero. El primero es la gloria de Dios, por tanto, hermanos, ya que todo se deriva de la gloria de Dios. Luego el segundo es el ruego, y en el tercero apela a qué cosa, según el versículo 1, Romanos 12, a las misericordias de Dios. De hecho es en plural, ¿verdad? A las misericordias de Dios. Esta es la misericordia que Dios ya ha tenido con nosotros. Como la misericordia que Dios ya ha tenido con nosotros, Pablo dice, por estas misericordias, yo le ruego, ok, y de ahí viene el ruego. Lo que ruega es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio. Ok, ese es su ruego, que nosotros seamos un sacrificio para Dios. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, voy más despacio. ¿Cuáles son las características de este sacrificio? Vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio y debe ser santo y agradable a Dios. Ok, vivo, santo y agradable. En la Nueva Biblia de las Américas dice aceptable, como gusten ponerle. Pero esas son las 3 características de este sacrificio. Ok, vivo significa que no estamos hablando de una forma depresiva, decir, bueno, pues ya ni modo, si eso quiere Dios, pues se lo demos. Santo, apartado del pecado, y aceptable o agradable a Dios, que busquemos que Dios en verdad se agrade de este sacrificio, porque la verdad es que muchos hacen un sacrificio medio más de resignación que de adoración. Bueno, pues si Dios quiere eso, pues ya qué, vamos a hacerlo. Entonces, eso es parte del problema en el ser humano o en el cristiano. Para entender la razón de este llamado a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio, debemos recordar dónde nos quedamos, hermana. Hebreos 9, 11 al 12 y avisa ahí Romanos 8, 17. Pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, en este pasaje recordamos el sacrificio de quién, de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle de Cristo. Cristo se presenta como según los bienes venideros, como el sacrificio, ¿verdad? Para nuestra redención. Luego vamos a Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ok, entonces, aquí nos dice que los hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, estos 3, que es lo mismo, son los mismos, son aquellos que hacen. Si en verdad dice que si en verdad padecemos con Él. Ok, son aquellos que padecen con Cristo o que sufren con Cristo. Ok, para que con Él sean
glorificados. En el primer pasaje, el de Hebreos 9, el que es sacrificado y que padece es Cristo. En el segundo versículo de Romanos 8:17, los que padecemos somos nosotros. Ok, entonces se habla de los padecimientos de Cristo y de nosotros. Y entonces, en este sentido, al hablar de sacrificio, pues no nos está pidiendo nada extra o nada fuera de lo que Cristo haya hecho, ¿verdad? Así que Dios espera que nos ofrezcamos ahora como sacrificio a Él, porque nuestra relación con Él ahora se basa en nuestra identidad con el sacrificio de Cristo. Es decir, lo que nos identifica con Cristo, más que la salvación, el perdón, la vida eterna, es el sacrificio. Ok, Cristo padeció, nosotros padecemos en esta vida y entonces Dios está obrando en nosotros, en nuestra transformación, pero por esa razón quizás sea que no es algo muy predicado y no se toma mucho en cuenta porque implica de nosotros un sacrificio. Entonces se prefiere hablar nada más de la salvación y llevar a la gente a la iglesia, tener un culto y ya, pero no se le habla de que cada creyente debe participar de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué es nuestro cuerpo lo que debemos ofrecer en sacrificio? Uno diría, bueno, ofrezcámonos en sacrificio, mi corazón, mis labios, yo canto a Dios, y a muchos les gustan los sacrificios de alabanza porque a quien no le gusta cantar, ¿verdad? Entonces vamos a bendecirlo, yo voy y evangelizo, eso es mi sacrificio, pero renunciar a lo que nos agrada y que somos, ese es el sacrificio real. Bueno, dice... Esto lo podemos entender a la luz de pasajes. Vamos a Romanos 6, del 12 a 13, luego de ahí te vas al 19. Y Rudy, 1 Corintios 6, 20. Entonces vamos a ver primero Romanos 6, del 12 al 13. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense a ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bien, lo que nos está diciendo aquí es, no reine el pecado en su cuerpo mortal, en nuestro cuerpo. Entonces está hablando de la participación de nuestro cuerpo físico. No está tocando un tema meramente espiritual, involucra lo físico. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo, primero el cuerpo en general, ahora en parte los miembros de su cuerpo al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro cuerpo es un sacrificio porque es donde se efectúa la mayor parte del cambio. Ahora, esto incluso se podría usar cuando uno habla sobre los tatuajes. Nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Bueno, ahorita vemos pasajes como este. Vamos ahí al versículo 19 ahora. Habló en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la imagen y a la impureza, a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ok, entonces Pablo está hablando en términos humanos, algo referente a lo físico, por causa de la debilidad de nuestra carne, ¿verdad? A quienes les habla les dice esto, ¿verdad? Por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros, ¿ok? Una vez más hablando de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, debido a la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros, los presentaron como esclavos, como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad. Así ahora presenten sus miembros como esclavos también,
pero ya no a la impureza ni a la iniquidad, sino a la justicia para santificación. ¿Ok? Entonces, nuevamente está hablando de nuestro cuerpo. De ahí que por eso toma el sentido de nuestros cuerpos en sacrificio. Porque hay una cosa, bueno, ahorita vemos, primero vamos a 1 Corintios 6:20. A ver, 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, entonces, fuimos comprados por un precio. Por tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro, o glorifiquen a Dios en su cuerpo. Primero habla del cuerpo y luego habla de él y en su espíritu. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales ¿qué? Son de Dios. Ok, los cuales son de Dios. Ahora, uno dice, bueno, ¿y cómo ofrezco mi cuerpo en sacrificio? Bueno, la forma en que llevamos a cabo tal sacrificio es lo que vamos a ver en los siguientes pasajes. Es decir, los siguientes capítulos se van a enfocar en cómo nosotros hacemos este sacrificio. Bueno, por ahora lo que nos ruega es que nos entreguemos completamente a Dios. A final de cuentas, de manera general, esto es lo que nos pide. Y eso incluye nuestro cuerpo, el cual por lo general como cristianos omitimos por pensar que en Cristo todo es espiritual y el cuerpo no está involucrado por ser impuro. Pensamos solo en lo espiritual, bueno, el cuerpo es secundario y no nos ocupemos de eso. Entonces, de repente en alguna iglesia alguien decía, bueno, pero es que esos temas son muy mundanos, ¿por qué los vamos a tratar aquí? Pero hay temas que tienen que ver en realidad con nuestro cuerpo y con cuestiones físicas, aunque sean de la carne y sean temporales, porque tenemos que enfocarlo en la palabra. Si la palabra lo toca, tenemos que tocarlo, y aquí está tocando el tema de nuestro cuerpo. Pero ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio a Dios implica entregarnos totalmente a Él, pues aunque el cuerpo será glorificado a la venida de Cristo, y esa es la principal razón por la que debemos ofrecer nuestro cuerpo, ahora debemos someterlo a la gloria de Dios. Nuestro cuerpo aún no ha sido transformado, nuestra alma sí, pero nuestro cuerpo no. Por eso nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio. ¿Sí me explico en esto? ¿Por qué hace referencia al cuerpo? Ok, siguiendo el capítulo 1 de Romanos 12, dice, de igual modo, y nos dice que este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es nuestro culto racional. Nuestro culto racional. En la nueva versión internacional le pusieron culto espiritual. Yo chequé por lo menos dos versiones en griego y la palabra ahí que viene es racional. Ok, entonces, y aun cuando ellos utilizan el texto crítico griego que utilizan Nestlé y Alan, y también se lo revisé, no el texto crítico griego, ese no tuve acceso, pero el Nestlé Alan. Bueno, de igual modo en que se ha pensado que el cuerpo es malo y está fuera de lo que glorifica a Dios, también el cristiano ha seguido al mundo en la tendencia a separar la fe de la razón, pensando que la razón es mundana y no se debe involucrar con la fe. Dicen, no tienes que entenderlo, solo créelo. Entonces se enfocan en la fe, pero una fe sin razón es una fe irracional. Por eso hay quienes creen en la unción de la escoba. Agarran la escoba y se la van pasando en la iglesia y ya recibí la unción, y que si yo por acá con el saco y que si tiro por ahí, y la gente cree porque no hay una razón funcionando, y por eso se han creado tantas cosas que no son espirituales, sino más bien son mágicas, son místicas y finalmente son supersticiosas. ¿Pero por qué? Porque dice que nuestro culto es racional. Entonces tenemos que pensar. Hay un aspecto importante. Dice, bueno, es una fe irracional, y eso ha marcado mucho al cristianismo de hoy en día, pues el culto a Dios, pues su culto a Dios no es racional, no se entiende lo que se hace en muchos casos.
Por esa razón vamos a ver primero a los Corintios. ¿Con quién seguíamos de lectura? Primero a los Corintios 14 al 15. ¿A quién le tocaba? ¿A Abisai? Ok. Y luego sería primero a los Corintios 1:24. Ok, primero a los Corintios 14 al 15 nos dice: Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ok, entonces nos dice que si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Ok, la parte espiritual se nutre, pero mi entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto, no recibo nada, no aprendí nada. Entonces yo tengo que entender lo que digo, tengo que entender lo que hago, porque mi mente tiene que ser edificada. Entonces pregunta, ¿entonces qué? Y concluye: oraré con el espíritu. Ok, tenemos que orar con el espíritu. Pero también oraré con el entendimiento. Luego dice, ¿qué haré? Cantaré con el espíritu. Pero también cantaré con el entendimiento. Tengo que saber que canto, tengo que saber que oro. El cristianismo no es místico ni es mágico. Espiritual no significa nada de eso. Espiritual involucra una verdadera comprensión de las cosas. Hay una razón por la cual dice, se puede decir que el cristianismo es la fe más razonable que existe. Hay algo que da muestra de eso. La ciencia moderna proviene después de la Reforma, principalmente en los países donde el Evangelio fue enseñado por la fe reformada y donde hubo una mayor comprensión de la palabra de Dios. Se desarrolló más esto. ¿Por qué? Porque la inteligencia se desarrolló y salió de todo el misticismo y toda la superstición de la Edad Media. Entonces dice, el cristianismo es la fe más razonable que existe, pues un verdadero cristiano utiliza la fe y la mente. Miren, vamos a leer 1 Corintios 1:24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, un verdadero cristiano utiliza la fe y la mente, pues para los llamados a Cristo, me faltó una... para los llamados, aquí más bien lo que me faltó fue una coma. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tiene que haber entendimiento, tiene que haber estudio. Por eso la Biblia no se lee solamente, sino que se medita. Se usa el cerebro, se piensa. Por eso la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Por eso oraremos con el espíritu y también con el entendimiento. Por eso nos dice que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Por esa razón Jesús le dijo a los saduceos: ustedes se equivocan al ignorar las escrituras y el poder de Dios, el conocimiento y el poder, la fe y la razón siempre unidas. Entonces, si hay más pasajes donde esto se une. Dice, ok, entonces vamos a entender un poco más sobre la razón, de hecho en estos dos pasajes. Además de este culto racional que debemos dar a Dios, nos dice que no nos adaptemos ¿a qué? A este mundo o a este siglo. Generalmente cuando Jesús habla de este siglo, porque el término griego ahí es edades, a estas edades, entonces se traduce como siglo o se traduce como mundo, refiriéndose a este tiempo del mundo que es temporal, a este tiempo de la historia. Algo así. Bueno, ahorita se me olvidó el término en griego. Pero entonces no nos adaptemos a este mundo o a este siglo.
Y aquí es donde el tema de la razón o entendimiento toma su lugar. Pues para no adaptarnos a este mundo debemos ¿qué? Sino que, transformarnos, debemos transformarnos mediante, ¿cómo nos transformamos? La renovación, transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. La Reina Valera dice nuestro entendimiento. Bueno, aunque la palabra ahí es nos, que traducido literalmente es mente. Mediante la renovación de nuestra mente. Así que la clave para que nuestra forma de vida cambie, realmente le dicen al cristiano, tú ya no debes hacer esto, no debes hacer aquello, pero lo primero que hay que cambiar para que deje de hacer lo que hace es la mente, la manera de pensar. Entonces la clave para que nuestra forma de vida cambie es que cambie nuestra manera de pensar. El término renovación de nuestra mente, porque no dice ser transformados mediante la transformación de nuestra mente, utiliza el término renovación. Significa un cambio paulatino y constante que no se da en un momento, sino a lo largo de nuestra vida, como lo expresa Colosenses 3 del 9 al 11. ¿A quién le tocaba? A Rudy. Colosenses 3 del 9 al 11 y luego vamos a Efesios 4, 22 al 24. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces dice que nosotros pues ya dejemos de mentirnos porque hemos desechado al viejo hombre con sus hábitos y nos hemos vestido con el nuevo hombre, el cual se va renovando. Entonces utiliza el término renovación. Vamos a verlo también en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos dice que cuanto a la anterior manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seamos renovados en el espíritu, renovados, aquí dice en el espíritu de su mente, utiliza los dos términos. Seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre. Nuevo hombre. Entonces, utiliza nuevamente el hecho de que se está haciendo algo nuevo. Entonces, nuestra mente debe ser renovada porque debe ser algo nuevo. Si nuestra mente es renovada, nuestra forma de vida cambia. Esa es la forma. Por eso la imposición, el ruego, viene porque la imposición de una orden no da un cambio de vida. Si decimos, lleguen temprano al culto, pero no cambiamos la forma de ver el culto y decimos, el culto es adoración a Dios, y si tú llegas tarde a un culto donde se está adorando a Dios, es una ofensa a Dios. Entonces cambiamos la manera de pensar de las personas. ¿Qué debería ocurrir como consecuencia si su mente cambia? Que llegan temprano. Pero no lo entienden. No lo entienden. Ese es el asunto. Hay que llevar el entendimiento a un cambio, ¿verdad? Porque aunque lo digamos 1000 veces, si no lo comprenden, si no cambian su manera de pensar, sus hábitos viejos van a predominar. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que, se habla de este ruego, porque una imposición no cambia a la gente. Entonces, el ruego es un cambio de mentalidad.
Y por eso termina diciendo, así que ya que Dios ha demostrado la grandeza de su sabiduría, la grandeza de su gracia y sus planes para con nosotros, habiendo tenido misericordia de nosotros, ¿cómo debemos vivir entonces? Esta es una reflexión que queda porque vamos a continuar en este mismo tema en la siguiente lección. ¿Cómo debemos entonces vivir dado que Dios ha manifestado su sabiduría, su grandeza y su gracia y sus planes hacia nosotros? Si Él ha demostrado todo esto, entonces nuestra manera de vivir debe cambiar, pero para eso debe cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Por eso nuestro culto debe ser racional. Por eso el cristianismo es una fe pensante, una fe racional e inteligente, diríamos, porque proviene del verdadero Dios que es inteligente y es racional. El cristianismo jamás ha sido irracional. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos no sé si hay alguna pregunta. Vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en las manos de Dios y le recordamos, el sábado tenemos reunión de varones, entonces a todos los varones de la iglesia les esperamos, confiamos en Dios, contar con su participación y les pedimos que oren por el viaje a Durango, que es dentro de 2 semanas, semana y media, que Dios provea los recursos para llevar a cabo este viaje. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, bendecimos tu nombre y agradecemos tu bondad hacia nosotros por todo lo que en tu palabra tú nos enseñas y tú manifiestas, Señor. Confiamos, Padre, que en esta enseñanza, nosotros que estamos todavía en medio de este mundo y manifestamos, Señor, en nosotros mismos una lucha real, que somos llamados a hacer un sacrificio en medio de esta lucha, seamos sostenidos por ti y por tu palabra, que nuestra mente sea transformada, que nuestra mente sea renovada, para que así nuestras vidas resulten en un gran cambio, Señor. Te pedimos, Padre, que esto tú lo sigas haciendo en nosotros y nos ayudes en medio de cada batalla, Padre, a descansar y a reposar en ti. En tus manos nos ponemos y guarda a esta iglesia, Señor, la obra que llevamos a cabo, los planes, los proyectos que tú nos concedes ir comprendiendo que vienen de ti, Señor, para llevarlos a cabo, Señor. Provéenos los recursos, sobre todo para este viaje a Durango y que sea de edificación, para que todo lo que veamos allá en verdad nutra la obra de esta iglesia, traiga fortaleza a la vida de cada hermano y también traiga esa compañía, ese dinamismo que requerimos, Señor, en medio de este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga y continuamos la siguiente semana.